Buen día, jóvenes, de nuevo la profe Carla Zavala en la clase de artística de octavo grado. Vamos a continuar hablando del tema la fotografía. Hoy centraremos nuestros estudios en la fotografía y sus normas de composición. Los criterios que se consideran para realizar el proceso fotográfico son la regla de los tercios, la variación de la toma y la relación sujeto-fondo. La regla de los tercios nos dice que es la composición que trata la distribución de uno o varios elementos dentro del espacio de la imagen de forma ordenada y equilibrada. Algunos de ustedes que tienen teléfono celular o han utilizado alguna cámara se podrán haber dado cuenta de que esta regla de los tercios se puede utilizar ahí para centrar mejor nuestro objeto a fotografiar. La variación de la toma es la composición que consiste en las diferentes posiciones de los elementos en la toma fotográfica. Aquí tenemos un mismo elemento y unas tomas, ya sea frontal, de lateral izquierdo, del lado posterior o del lateral derecho. Varias tomas de la misma imagen. La relación sujeto-fondo se centra en cómo el fondo va a enriquecer la fotografía, que no roba protagonismo de los elementos. Se enriquece entre contraste color y elementos de fondo. Cuando en el fondo no hay contraste con los elementos, se pierde el enfoque. Aquí podemos ver esta imagen, una desenfocada y otra enfocada. En el desenfocado sí se dan cuenta que el fondo se mezcla con los elementos, entonces no es posible como identificar bien todos los elementos. En el enfocado sí podemos ver el traje, el fondo a las personas y algunos que otros detallitos. Ahora, los criterios que se consideran durante el proceso fotográfico son los siguientes. Los planos. El plano general es la toma donde se encuentran una diversidad de elementos representando un entorno. Aquí podemos ver 3 ejemplos de planos de paisaje rural, natural y urbano. Podemos identificar diferentes objetos o elementos en cada uno de ellos. No hay como un enfoque directo a uno tan solo, sino que se abarcan todos en general. El plano entero es la toma completa de pies a cabeza del o los elementos, ya sea figura humana, animales, plantas, árboles u objetos. Aquí podemos ver en un paisaje natural, por ejemplo, este insecto. La imagen se centra más en hacer ver al insecto como tal. En el plano americano es la toma que va de las rodillas a la cabeza de la figura humana. No es completamente, ¿verdad? Solo es la de las rodillas. El plano medio es la toma de la cintura a la cabeza de la figura humana. Solo la mitad del cuerpo. No importa lo que esté haciendo, pero si se fijan siempre es de la cintura hacia arriba que se hace la toma. Y el primer plano es la toma del hombro a la cabeza de la figura humana. Este primer plano generalmente lo utilizamos para fotografías como para carnet. Cuando estamos haciendo nuestro currículum, por ejemplo, la tomamos un poco más seria. Aunque ustedes pueden ver en el ejemplo que hay diferentes ángulos también. El plano detalle es la toma de la cercanía detallada de una parte del o los elementos. Aquí vemos un ejemplo de figura humana donde se centra en una sola parte, el ojo. Y ahí podemos ver en más detalle cada una de las partes que componen el ojo humano. Y así tenemos el paisaje natural. Esa tortuga se centra más en la zona donde está ubicada la cabeza. Los ángulos. El medio frontal es la posición que se encuentra a la altura del o los elementos. Y ahí podemos ver un ejemplo de paisaje natural, de figura humana y de una escultura. El picado es la posición que se encuentra de arriba hacia abajo de los elementos. Cuando tomamos la fotografía desde una parte superior al objeto que estamos retratando. Uno de los más utilizados últimamente es el selfie, ¿verdad? Ustedes podrán dar fe de ello también, que esa fotografía uno la hace de arriba hacia abajo. Esa técnica se denomina picado. También está el contrapicado, que es la posición que se encuentra de abajo hacia arriba de los elementos. Generalmente la utilizamos cuando estamos tomando imagen
en un espacio muy pequeño de algo que es muy grande. Entonces por lo general hacemos la toma de abajo hacia arriba. Aberrante es la posición que se encuentra con un encuadre desequilibrado, movido como en una situación extraña. Aquí vemos 3 ejemplos, ya sea de un paisaje o de una figura humana. No está como muy equilibrado. Cuando hablamos de volumen, nos referimos a líneas, que es la composición lineal, que pueden ser horizontales, verticales, curvas, espirales, polígonos, etc. Ahí tenemos los ejemplos y me llama poderosamente la atención ver el ejemplo del paisaje natural. Tenemos lo que en el tercero, una tela de araña, y podemos observar la forma poligonal en ella. También en el paisaje urbano, los edificios, todos hacia una misma dirección. No hay edificios que vayan como tirados hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que todas las líneas que observamos ahí son en vertical. El patrón es la composición en la cual todos los elementos son el mismo o abunda el mismo. Hay mayoría de este mismo elemento. Y vemos aquí el ejemplo de la figura humana, donde hay unas integrantes de un cuadro de danza. Podemos ver que todos tienen el mismo modelo de vestido, el mismo peinado, casi mismo maquillaje, solo difiere un poco en el color. El collage es la composición que emplea diferentes elementos. Y aquí podemos ver un paisaje rural, un natural, donde observamos diferentes elementos. En el paisaje rural observamos los árboles, el cielo, la iglesia, el techo de la iglesia, la cruz que sobresale sobre la iglesia. Entonces ahí hay una composición de diferentes elementos. Hablando de la iluminación la categorizamos en dos, la natural y la artificial. La natural, que es la luz predominante del sol, y la luna en sus diferentes contrastes. Y podemos ver este hermoso paisaje de un atardecer en Coyolito Valle, o el de la catedral en Tegucigalpa. Vean, si estuviese de noche tal vez no se pudiera observar todos los detalles arquitectónicos que este edificio tiene. Y el pato. La luz artificial es la luz que requiere de electricidad con el uso de bombillos, lámparas, focos o flash. Esta lo utilizamos ¿cuándo? Bueno, cuando es de noche, cuando estamos, por ejemplo, como en la segunda imagen, en una cueva, en un lugar cerrado, muy oscuro, cuando necesitamos hacer algo, necesitamos hacer detalles muy